Saludos, soy Juan Andrade, estudiante de la Universidad de Yacambú, expediente AAA 141-00492. Esta es una asignación para la materia mecánica de los fluidos. A continuación tenemos un ejercicio de lo que es ecuación de Bernoulli. Podemos observar que tenemos un sistema de tuberías en el cual tenemos nuestro punto B y nuestro punto A, nuestro punto 1 y el punto 2, que es la sección de cada tubería. En el punto 2 podemos observar que nuestra tubería tiene un diámetro, un tamaño de 2 pulgadas, al igual que en la tubería 1 tenemos un tamaño de 1/4 de pulgada. Podemos observar los diferenciales que existen entre las alturas. Por ejemplo, en el punto B hasta el punto 1 tenemos 2.75 pies. En el punto 2 al punto 1 tenemos 1,88 pies. Y del punto A al punto 2 tenemos 1,15 pies. El enunciado nos otorga los siguientes datos, que son que la presión 1 va a ser igual a 33.5 psi con un diámetro en su tubería o sección de 0.97 pies. Tenemos una presión 2 de 85 psi con un diámetro de su tubería y o sección de 0.87 pies. También nos da lo que es el caudal en 445 galones sobre minuto. También nos explica o hace referencia que tenemos 45% de amoníaco hidratado. Ahora, la parte a calcular de este ejercicio va a ser el diferencial de presión que existe de A hasta B. Entonces, ¿cómo podemos comenzar este ejercicio? Aplicando ecuación de Bernoulli entre el punto B y el punto A. Podemos obtener que la presión B sobre el peso específico más ZB, que es la altura en B, más la velocidad B al cuadrado sobre 2 por gravedad, va a ser igual a la presión A del peso específico más ZA, que es la altura en A, más la velocidad A al cuadrado sobre 2 por gravedad. Aquí en el ejercicio podemos observar las diferencias de altura, que es una parte de los principios de Bernoulli. En el punto A y el punto 1, nuestra altura va a ser igual a 0. Por ende, ZA va a ser igual a 0 y la velocidad A al cuadrado va a ser igual a 0. Ahora, comenzamos calculando nuestros referentes de lo que es la ecuación que acabamos de encontrar. Sabemos que nuestra ZB va a ser igual a la altura desde B hasta el punto 1, que es 2,75 pies, menos la altura del punto 2 hasta el punto 1, que es 1,88, menos la altura desde el punto 2 hasta el punto A, que va a ser 1,15 pies, dando un resultado de 2,02 pies. Ahora en nuestro caudal, que ya el caudal nos lo dieron los datos, pero lo tenemos en una unidad en la que no es factible trabajar. ¿Qué procedemos a hacer? Una simple transformación, ubicando el valor de lo que es un pies cúbico sobre segundo, que equivalga a un galón sobre minuto, dándonos un resultado de 0.9914 pies cúbicos sobre segundo. Ahora, para la altura B, sabemos que la fórmula para calcular una velocidad va a ser caudal sobre área, pero no tenemos el área de B. Entonces nos vamos a lo que es el cálculo general de un área, dado que ya tenemos nuestro diámetro, que será pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro ya obtenido en nuestro enunciado. Procedemos a sustituir dándonos un valor de 0,5945 pi cuadrados. Ahora pasamos a sustituir en la fórmula de velocidad, que va a ser caudal sobre el área B, que va a ser nuestro resultado de caudal sobre el área, dándonos un total de 1.6677 pies sobre segundo. Ahora, para calcular nuestro peso específico, aplicamos una ecuación de Bernoulli despejando al mismo. Esta ecuación de Bernoulli será aplicada entre 2 y 1, dando lo siguiente, que la presión 2 sobre el peso específico más Z2 más B2 al cuadrado sobre 2 por gravedad va a ser igual a la presión 1 sobre el peso específico más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Aquí la misma referencia, dado que la altura 1 es igual a 0, se simplifica, dando nuestro despeje igual a que el peso específico va a ser igual a la presión 2 menos la presión 1 sobre menos Z2 menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Otro punto importante, como el que acabamos de resolver para la velocidad B, es que velocidad 2 y velocidad 1 se calcula de caudal sobre área. Pero estas áreas las vamos a encontrar en base a nuestras tablas. ¿Qué sucede?
que nuestra tubería 1 tiene un tamaño de 1.4 pulgadas. 1 pulgada, un cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que como en el enunciado nos dice que el sistema de tubería es un PVC de cédula 80, buscamos el área 1 dándonos 1.035 por 10 a la menos 2 pies cuadrados. Y en la tubería 2, al igual que es un sistema de tuberías PVC cédula 80, tenemos que su tamaño es de 2 pulgadas, dándonos el área de 2.329 por 10 a la menos 2 pies cuadrados. Entonces procedemos a sustituir en la fórmula de velocidad, que va a ser caudal sobre área 1, que fue la hallada a través de la tabla, dándonos que la velocidad 1 va a ser igual a 95,74 pies sobre segundo. De la misma forma sustituimos en la fórmula de velocidad 2, dándonos un total de 42.5676 pies sobre segundo. Ahora procedemos a sustituir en nuestra fórmula de peso específico, dándonos la referencia desde que la presión 2 es 85 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada, menos la presión 1 que es 33.5 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Ya como necesitamos esto llevar a pies cuadrados, lo multiplicamos por su factor de conversión correspondiente, dividido entre el resto de toda la ecuación, dándonos un total de peso específico de 65.8918 libras-fuerza sobre pies cúbicos. Ahora, para encontrar la parte solicitada por el problema, que es el diferencial de presiones, obtenemos que el diferencial de presión va a ser igual a ZB más la velocidad V al cuadrado sobre 2 por gravedad por el peso específico. Este despeje fue obtenido mediante la primera ecuación de Bernoulli que se aplicó al inicio del ejercicio. Por siguiente, lo que hacemos es sustituir en nuestra ecuación los valores que hallamos en lo largo del ejercicio, ¿verdad? Dándonos un total de 134.8091 libras-fuerza sobre pies cuadrados. Esto multiplicándolo por el factor de conversión correspondiente, dando un valor de 0.9361 PSI. Ahora, claro, el enunciado nos dice que el sistema se encuentra a 2000 metros de altura, pero no nos pide que calculemos tomando en cuenta este factor, pero hagámoslo en dado caso. Nos dice que la presión a 2000 metros es igual a 79.5 kilopascal, este valor obtenido mediante las tablas. Entonces lo multiplicamos por el factor de conversión correspondiente, nos da un valor de 11.5305 PSI. Lo que hacemos es sustituir en una fórmula de presión total, que va a ser el diferencial de presión que ya calculamos por la presión a 2000 metros, sustituyendo en la fórmula, dándonos un valor de 12.4666 PSI. Gracias. Una aplicación industrial que se le podría dar a todo esto que acabamos de ver, que es la ecuación de Bernoulli y sus principios, lo podemos observar en lo que son los dispositivos denominados Venturi. Este tipo de dispositivos están totalmente basados en lo que son la ecuación de Bernoulli y sus principios. Por ejemplo, en la oxigenoterapia, todo el sistema de alto débito del mismo está completamente desarrollado en base a lo que son los dispositivos Venturi, por ende a la ecuación de Bernoulli.